Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos. Conduce la médica veterinaria Ana Niño. Cuestión de Quesos. Bienvenida gente, bienvenido la gente que escucha la radio. Muchas gracias por la invitación y está bueno, me gusta participar de estos temas, así que... ¿Qué significa la huella de carbono, que tanto se habla y que tan poco conocemos? Bueno, la huella de carbono básicamente es una herramienta, no es nueva, pero está como en auge, hoy en día se está empezando a conocer más de qué. Es una herramienta que le sirve a las empresas, organizaciones, individuos, para que puedan medir su impacto respecto al cambio climático. ¿Cómo medimos el impacto de cuantificado cuáles son los gases de efecto invernadero que emite? Porque algunos saben, uno no, pero los gases de efecto invernadero son los que cuando se acumulan en la atmósfera generan este aumento de temperatura que después con todas las consecuencias que pasa. Dentro de la huella de carbono, estos gases de efecto invernadero que te dije son 6 que se tienen contemplados hoy en día según el protocolo de Kioto. Son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Después tenemos otros 6 más, pero esos son tan importantes no son muy conocidos. Martín está trabajando en esta láctea tan grande, cordobesa, que se llama Punta del Agua, ahí cerca de Hernando y Río Tercero. Vamos a ver qué es lo que él está haciendo para mitigar lo que nos comentaba del efecto invernadero. A mí me contrata Secretaría de Ambiente de acá en la provincia de Córdoba para hacer una medición en la láctea de esta Punta del Agua. No me contratan ellos directamente. O sea, yo fui contratado a través de Secretaría de Ambiente. El primer paso siempre para comenzar cómo está impactando una empresa es medir la huella. Así que nosotros ahora el primer paso que hicimos es medir. Medimos el impacto que tiene el consumo de su energía eléctrica, el impacto que tiene el consumo de su caldera, el impacto que tiene el tratamiento. Todos los fuentes importantes por lo que veo dentro de una láctea. Sí. Y el impacto también que tiene el transporte de la materia prima, que es la leche, la principal materia prima, porque una empresa como Punta del Agua, que es muy gigante, tiene una gran cantidad de transporte porque tiene que llevar la leche del tambo a la fábrica. Exacto. Entonces, además por la cantidad de leche que procesa diariamente, entonces tenemos que medir ese impacto. Lo primero que hicimos fue calcular la huella. O sea, recién ahora tenemos los resultados y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar en la mitigación o en la compensación, porque hay que trabajar en la reducción. La reducción se trabaja a través de planes de eficiencia energética, planes de incorporación de energías renovables y también siempre lo que no se puede reducir se tiene que compensar a través de un plan de deforestación de árboles. Estamos evaluando si esa medición va a ser certificada o no y vamos a empezar a trabajar en la mitigación, que eso ya es más parte de la gente que trabaja dentro de la empresa y yo voy a colaborar con ellos también en la parte de compensación, que está en plan hacer una compensación con forestación de algarrobo blanco. Martín, cuando hablamos de mitigar, nos referimos a la aplicación de buenas prácticas, a la aplicación de HACCP, por supuesto, en esta empresa que seguramente que lo deben estar aplicando ya porque deben exportar. Es decir, tener una conciencia del uso de algunos insumos de manera lógica. ¿Y los empleados son conscientes de eso porque se van capacitando? ¿Creen en estas actividades? Sí. En mi caso yo no tengo mucho contacto con la parte interna de la fábrica porque yo soy un consultor externo. Yo solamente hablo con la persona que es encargada de la parte de ambiente, entonces yo cada vez que necesito datos para la medición, yo se lo pido a ella y ella me lo va pasando. Entonces como que yo no tengo mucho con los empleados operarios y tampoco con las prácticas internas que se llevan dentro de la fábrica. Por eso no sabría decirte, pero veo que es una fábrica que, por lo menos una empresa que por lo que puedo ver desde afuera, con el trabajo que hice, que es una empresa bastante seria y que es bastante organizada en sus metodologías de trabajo, en sus procedimientos, en guardar los datos, etcétera. Y has estado en otras fábricas que a lo mejor no son lácteas, pero en definitiva, la gente que produce alimentos es consciente del daño que hace cuando no aplica estos protocolos de trabajo, o todavía es un tema a resolver. Yo creo que como todo es un tema a resolver, es como que yo creo que hoy en día está habiendo como un cambio de paradigma y está habiendo como una conciencia más ambiental dentro de las empresas y tratar de ser como un poco más responsable con el ambiente. Estuve, por ejemplo, en Peñón del Águila, yo estaba trabajando en Peñón del Águila y en Peñón del Águila están armando muchos planes para ser más eficientes en su consumo de agua, un balde de agua para limpiar los fermentadores, utilizar una hidrolavadora, empezar a apagar cuando no utilizan aire acondicionado, cuando no utilizan luz, empezar aislar las cañerías de donde vienen los consumos de caldera. Entonces como que está habiendo una conciencia más ambiental dentro de las empresas porque también a su vez eso también
hace que vos seas eficiente en tus consumos y eso te va a traducir en menos gastos, menos costos. Entonces, volvamos a repetir esto de la mitigación, porque en general todas tienen que usar protocolos medio similares. ¿Cómo una pequeña empresa puede disminuir su contaminación al medio ambiente, hacerlo más sostenible, más sustentable, si está produciendo alimentos, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el caso, por lo que pudimos ver en una empresa esta donde he trabajado, o sea, si tratar de ser eficiente en el consumo de energía eléctrica, si vos es que estás gastando en tu energía eléctrica, tratar de tener artefactos que tengan consumo eficiente. Son más caros por ahí los artefactos, bombas, etcétera, pero que tengan una eficiencia mayor, a largo plazo se está diciendo que estás consumiendo menos energía, por lo tanto estás teniendo menos costos. Tratar de tener obviamente aisladas las partes donde vos tenés transferencia de energía, por ejemplo, si tenés cañerías de una caldera que van a tu olla, tratar de tenerlas aisladas para perder lo menor calor posible. También se está trabajando mucho el tema del reciclaje hoy en día. El reciclaje impacta también la bolsa de carbono porque si nosotros reciclamos el plástico, reciclamos el cartón, reciclamos la lata, estamos evitando que eso se vuelva a producir. Y al volver a producirse se está volviendo a consumir energía, a consumir gas, consumir. Si nosotros lo reciclamos, eso no se vuelve a producir y tenemos menos emisiones de bolsa de carbono. Y son más o menos prácticas que uno más o menos con pequeños ajustes dentro de la producción se pueden ir mejorando. Sí, no hace falta hacer una súper inversión de paneles solares o alguna cosa así para tratar de mitigar el cambio de acción. Está bien, por ahí también se usa mucho el tema de, bueno, esto de los biodigestores que se están empezando a utilizar para aprovechar los tratables fluentes y ese biogás aprovecharlo de nuevo en el proceso productivo. Explícalo un poco a la gente que te está escuchando y por ahí ha escuchado nombrar biodigestores y no sabe de qué se trata. También estoy trabajando en una empresa de biogás que básicamente lo que hace es, ellos reciben los efluentes industriales de otras industrias. ¿Sí? Entonces, ellos tienen una planta de producción, una planta donde tienen estos biodigestores, donde van estos efluentes industriales. Bueno, obviamente ajustan ciertos parámetros y ahí es donde se genera biogás. El biogás tiene un gas que se llama metano, 60% de este biogás lo compone metano, que es un buen gas que tiene un buen poder de combustión, que se puede utilizar de vuelta para calentar o generar energía eléctrica, depende de la escala que vos estés haciendo. Ellos tienen una escala gratosa que genera energía eléctrica, pero también se puede utilizar para calentar, por ejemplo, que se lleve una olla, calentar agua, como energía térmica sería. Perfecto. Es un buen proceso de economía circular, ahí el consumo de gas natural. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de un tambo, donde hay tanta cantidad de agua, de limpieza, del bosteo de los animales, es decir, como para alimentar estos biodigestores. Sí, básicamente acá lo único que por ahí se hacen estos biodigestores, hay de muchas escalas, por lo que he visto, a pequeña escala, gran escala, por ahí si es a pequeña escala, se utiliza solamente para calentar agua. Pero bueno, pueden ir estos efluentes, que con estos efluentes, por ciertos tratamientos que hacen las bacterias dentro de estos efluentes, se genera energía y este biogás puede ser aprovechado para, bueno, seguir utilizando para no utilizar que sea el gas natural o el GLP o alguno de estos gases que producen efecto invernadero. También hay gran contaminación en las pequeñas lácteas a cielo abierto, donde, bueno, en esos pequeños arroyos que se forman de suero, de detergente, de resto de materia prima, hay mucha contaminación, se siente mucho los olores, muchas veces cuando uno se va acercando a estas pequeñas industrias, provocan un gran daño. O sea, yo creo que en este caso lo que tienen que hacer generalmente, esto estoy hablando solamente desde mi opinión, capaz en este caso lo que se podría hacer es, bueno, primero hacer una buena planta de tratamiento, o una laguna anaeróbica se llama, donde se colocan estos efluentes y que, bueno, se vayan teniendo estos procesos biológicos que vaya disminuyendo la contaminación de estos efluentes y con estos efluentes después, posteriormente, si cumple con ciertas propiedades de nitrógeno, potasio, etcétera, se pueden utilizar como fertilizantes. Eso también tienen estas empresas de biogás, que ellos utilizan el biogás por un lado y por el otro lado con los efluentes líquidos dejan estacionado en una laguna, dejan que un poco se estabilice un poco la parte de contaminación y una vez que se estabiliza se utiliza como digestato, se puede utilizar como digestato, se utiliza como fertilizante para cultivos, maíz,
soja, etcétera. Son muy costosos estos tratamientos, estos nuevos sistemas. ¿Pueden ser accesibles para las grandes empresas o una pequeña empresa que trabaja hasta 5.000, 6.000 litros, 10.000, pueden acceder a estos sistemas? Entendido que obviamente es una instalación grande, debe ser muy complicado hacerla, pero yo creo que hay manuales donde te muestran cómo hacer instalaciones más caseras. Ajá, Yo me acuerdo cuando estuve en la facultad, he trabajado con esta energía y me acuerdo que ponerle se utilizaba en los ciertos pueblos del interior de Bolivia, donde no tenían sí. acceso al gas natural. Ellos tenían sus propios biodigestores donde lo hacían con lonas, hacían todas las Sí. cañerías, ponían todo su efluente ahí y después aprovechaban el gas que salía y con eso utilizaban para calentar el agua para sus alimentos, etcétera. Hay maneras caseras de hacerlo, así que no creo que debe ser un problema, pero bueno, hay que ver bien cómo hacerlo para que sea efectivo después y para que funcione después y para que se pueda utilizar ese gas, porque ese gas necesita reunir ciertas condiciones para ser explotado. Falta mucha difusión de estos temas, porque ahí uno los escucha y dice, bueno, ¿cuánto me insume a mí como empresario implementar todo esto? La falta de difusión, la falta de conocimiento, todos estos temas son temas también interdisciplinarios, porque en una empresa de productores de alimentos, el ingeniero ambientalista tiene una función muy importante, como el veterinario, como el ingeniero agrónomo, como el maestro quesero, como los vendedores. Si no se cuida el medio ambiente, si no se cuida el trabajo que se está haciendo, es muy problemático para el futuro. Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que hoy en día, bueno, el tema del ambiente es, bueno, mi carrera es nueva, yo sí, estoy recientemente recibido, como de la primera camada de recibido más o menos, y bueno, a nosotros por ahí en un principio nos está costando abrirnos el mercado y empezar a trabajar en industria, porque obviamente la parte ambiental es algo nuevo, relativamente nuevo, Sí. dentro de las empresas, y además porque la cuestión ambiental no genera por ahí ingresos, mayores ingresos, no genera ganancias implícitamente para el empresario, por ahí entonces por ahí cuesta. Entonces, hay las empresas por ahí que son más conscientes ambientales tienen de sustentabilidad dentro. Pero entonces nosotros tenemos que mostrarles cuáles son las ventajas de ser una empresa sustentable. Esto Es, de tener eficiencia energética, ser responsable con el ambiente y además también una cuestión de marketing y de comunicación y que ellos puedan demostrar y comunicar, miren, nosotros estamos siendo sustentables, nuestro producto está siendo sustentable y así destacarse dentro del mercado. Trato yo más de mostrarle a las empresas que, bueno, que ellos haciendo medición de huella de carbono, certificando, mitigando, haciendo planes de deforestación, mostrando a la sociedad, miren, lo que estoy trabajando en esto, la sociedad obviamente se va a inclinar por su producto por sobre otros. por supuesto. Y aparte otra cosa, hay una corriente de gente que exige también, más allá de la calidad, saber cómo se produce este alimento. Sí, 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 sí. Yo creo que es esto del tema de los, qué sé yo, lo que está pasando ahora con el tema de los autónomos, que bueno, que la gente hoy día ya quiere saber cómo consume, qué tienen sus productos, qué tiene hoy en día. También yo calculo así como tenemos esto, ¿quién te dice que el día de mañana vamos a tener un octógono, o no un octógono, pero una huella, Sí, una huellita, un un piecito sello. que te diga, claro, un sello que diga, para haber producido esta horma de queso, emitimos, qué sé yo, 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada hora. Yo creo que va a ser muy inminente que venga eso, va a llegar un punto donde vamos a tener que saber cuánto emite el queso para fabricarse. En Europa por ahí está sucediendo y yo creo que acá en Argentina ya muy pronto va a empezar a pasar. De En hecho, el- está en carpeta trabajar con estas empresas, empezar a trabajar en eso y tratar de tenerlo en los empaques. y se tienen que implementar casi con Claro, urgencia porque no hay claro. retroceso, no hay vuelta atrás a los daños casi irreversibles que le hemos hecho al planeta. ¿Qué pasa con las escuelas secundarias y primarias? ¿Hay alguna acción que ustedes están haciendo? Yo veo que a través de Córdoba, a través del COIS, que es uno de los entes de la municipalidad, que trabaja un poco de la parte de reciclaje, yo veo que ellos están yendo a los colegios y tratando de educar a los niños y adolescentes hoy en día de cómo separar los residuos dentro de la casa. Para mí es el mejor forma de empezar a educar, porque son los niños los que después llevan a cabo las prácticas y después incentivan, después lo hagan en su casa. Exactamente. Yo creo que es una buena forma de hacerlo. Y bueno, también estaría bueno que también incorporar esto también, el tema de la huella de carbono, y mostrándoles cómo uno más eficiente, qué sé yo, apagando la luz cuando salís, o haciendo el uso racional del aire acondicionado, qué sé yo, haciendo uso racional de los calefones, etcétera, también se puede disminuir la huella y
Y utilizando también medios de transporte como una bici o un medio de transporte público en vez de un auto, va incidiendo también en tu impacto ambiental individual, que bueno, también va sumando para este impacto más global. Pero sí, yo Exactamente, creo sí, que sí. ahora veo que están trabajando un poco más en las escuelas, pero obviamente esto es todo nuevo, así que yo creo que siempre va a faltar y falta más y hay que hacerlo. Pero ya el puntapié yo creo que está hecho. Que el tema de difusión es prioritario, es indispensable conocer todas estas cosas que podemos hacer desde casa, desde las empresas, desde el Estado, de las asociaciones intermedias para que nuestro planeta por lo menos no siga degradándose como se está degradando Sí, sí. y las consecuencias son, bueno, bastante complejas para el futuro. Martín, te agradezco mucho que hayas estado en Cuestión de Queso, es muy interesante escucharte y son temas bueno, como vos decís, tan nuevos, por ahí desconocidos, pero que hay que empezar a darles difusión. Muchísimas gracias, Martín. Perfecto, Ana, muchas gracias por darme el espacio. A mí sinceramente me gusta hablar de estos temas, así que estoy muy dispuesto a cuando me quieras llamar o hablarme, no tengo ningún problema. Estas cosas está bueno que se difundan un poco, que se tome un poco de conciencia y ver cómo obviamente uno puede ir sumando a su parte o a Sí, través de una industria, a través de su de manera personal o etcétera, para tratar de mitigar un poco este cambio climático que a todos nos afecta, básicamente. exactamente. Bueno, un millón de gracias.